A ver, pensadlo un momento. Dentro de cada cacharro que usamos, ya sea el teléfono, el ordenador, hasta el coche, hay como una especie de magia, ¿no? Un chip minúsculo de silicio que toma decisiones miles de millones de veces por segundo, pero claro, esta magia no apareció de la nada. Todo empezó de una forma mucho, pero que mucho más simple. Pues venga, vamos al lío. Lo que estamos viendo es un recorte de la revista Popular Electronics del 75 que anunciaba el Altair 880. Esta máquina, básicamente, fue la que arrancó la revolución de los ordenadores personales. Por primera vez, cualquiera podía montarse su propio ordenador en casa. ¿Y el cerebro de este bicho? Pues el revolucionario microprocesador Intel 8080, que se menciona justo en este artículo. Y aquí llega la pregunta del millón. Porque, a ver, es muy fácil decir que un chip es el cerebro. Pero, ¿eso qué significa realmente? ¿Cómo puede un trozo de silicio con interruptores diminutos hacer cálculos, ejecutar programas y, en esencia, pensar? Bueno, pues ese es el misterio que vamos a resolver hoy. Y para conseguirlo, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero veremos quiénes fueron los pioneros. Luego nos asomaremos dentro de esa caja negra para ver cómo se conectan. Aprenderemos su idioma básico. Entenderemos cómo recuerdan las cosas. Descubriremos una rivalidad histórica que lo cambió todo. Y al final, veremos cómo todo eso nos ha traído hasta la tecnología que usamos a diario. Venga, pues nos vamos de viaje en el tiempo. Destino 1974, un año en el que el mundo de la informática estaba a punto de dar un vuelco para siempre. Y todo gracias a que se consiguió meter una unidad central de procesamiento, una CPU, entera en un solo chip. Y aquí están nuestros dos protagonistas. Por un lado, el Intel 8080. Ojo, que tenía dentro unos 6.000 transistores, 6.000, que hoy no suena risa, pero en aquel momento era una auténtica pasada de la ingeniería. Y por otro lado, su competidor directo, el Motorola 6800. Pues bien, estos dos chips pusieron los cimientos de casi toda la informática moderna que conocemos. A ver, para entender cómo funciona el cerebro, primero hay que entender el cuerpo. Un microprocesador por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Es como tener un cerebro metido en un tarro. Necesita una forma de conectarse y de hablar con el resto del ordenador. Y la clave de esa conexión es esta. Esto que vemos es del manual original. Es el diagrama de pines del Intel 8080. Cada una de esas 40 patitas tiene una misión súper específica. No hace falta que nos las aprendamos todas, pero tenemos que imaginarlas como las autopistas por las que viaja toda la información, de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. O sea que al final, de todos esos 40 pines, lo importante es quedarse con que hacen tres cosas básicas. Los pines de dirección son como decir, vete a la estantería 5, cajón 3. Los pines de datos son los que dicen, mete este papel en el cajón o, a ver, lee el papel que hay ahí. ¿Y los de control y alimentación? Pues bueno, son los que mantienen las luces encendidas y se aseguran de que todo pase cuando tiene que pasar. Vale, ya sabemos cómo se enchufa al mundo. Ahora vamos a ver cómo habla. Porque un procesador lo que hace es seguir una lista de instrucciones súper sencillas, una detrás de otra, pero a una velocidad de vértigo. Ese es su lenguaje. Y aunque parezca que tiene un vocabulario muy grande con más de 200 comandos, en el fondo, todo se reduce a tres cosas súper simples. O está moviendo un dato de un sitio a otro, o está haciendo una operación matemática para cambiarlo, o está comparando dos datos para decidir qué hacer después. Ya está, no hay más. Pero ojo, antes de meternos con las instrucciones hay que entender una pieza clave, el registro. La mejor forma de imaginarlo es como un pequeño bloc de notas. El procesador tiene unos cuantos de estos blocs internos para ir apuntando los números con los que está trabajando justo en ese momento. Es muchísimo más rápido que tener que ir a buscar los datos a la memoria principal. Y esta tabla lo deja clarísimo, es que es un lenguaje súper simple. Fijaos en la estructura, es como verbo y luego los complementos. Mov BC es mueve a B lo que hay en C. Add B es suma a B al registro principal. CMPC es compara con C. Son órdenes súper directas, sin ninguna ambigüedad. Sí, tal cual. No tiene más misterio. Si nos imaginamos los registros B y C como dos de esos blocs de notas, esta instrucción lo único que le dice al chip es mira lo que hay escrito en el bloc C y escribe exactamente lo mismo en el bloc B. Ojo, sin borrar lo que había en C, solo lo copia. Vale, muy bien con los blocs de notas. Pero, ¿y qué pasa cuando hay más datos de los que caben ahí? El procesador necesita un sistema para guardar y recuperar información de un almacén mucho más grande, que es la memoria RAM, y tiene una forma muy ingeniosa de hacerlo. Pues la solución es una idea genial, que se conoce como la pila o stack. La mejor analogía es imaginarse una pila de carpetas encima de un escritorio. Solo podemos coger la que está arriba del todo. No podemos sacar una de en medio sin quitar primero las que tiene encima, ¿verdad? Pues la memoria de un ordenador usa exactamente este principio para organizar tareas temporales. Las dos operaciones que se usan son push y pop.
Con push, el procesador empuja un dato a lo alto de la pila, como si pusiera una carpeta nueva encima. Si vuelve a hacer push, pone otra carpeta más encima de esa, y para poder coger la primera que puso, la de abajo del todo, tiene que hacer pop para quitar la de arriba y luego otro pop para llegar a la que quería. O sea, el último dato que entra es siempre el primero que sale. Y con esto volvemos a nuestros dos protas, el Intel y el Motorola. Porque, aunque hacían cosas muy parecidas, los diseñaron equipos de ingenieros diferentes. Y una pequeña decisión de diseño, una sola, creó una división en el mundo de la informática que increíblemente dura hasta hoy. Es que esta diapositiva lo cuenta todo de un solo vistazo. La diferencia clave tiene un nombre un poco raro, endianness, que básicamente es el orden en el que se guardan los bytes. Intel eligió Little Endian y Motorola eligió Big Endian. Y esta elección, que parece una tontería, hizo que sus chips fueran incompatibles y dio origen a dos familias completamente distintas, la del PC y la del Macintosh. A ver, para que se entienda fácil, pensemos en el número 25. Nosotros escribimos el 2, la parte grande, primero, ¿no? Pues eso es Big Ending, lo que hacía Motorola. ¿Y qué hacía Intel? Pues justo al revés, Little Ending. Guardaba primero la parte pequeña, el 5, y luego el 2. Ninguno es mejor que el otro, pero esta pequeña diferencia en cómo ordenaban los números hizo que sus mundos fueran para siempre incompatibles. Y esa pequeña diferencia, ese cisma, nos trae directamente hasta hoy. Las decisiones que tomaron unos pocos ingenieros en California en 1974 definieron el mapa tecnológico que conocemos ahora mismo. Es que la línea es directa, no hay vuelta de hoja. La arquitectura del Intel 8080 fue evolucionando y evolucionando hasta convertirse en los procesadores x86 que mueven la inmensa mayoría de los PCs con Windows o Linux. Y por otro lado, la arquitectura del Motorola 6800 fue la que eligió Apple para su revolucionario Macintosh de 1984. Y si miramos esta cronología, se ve todo súper claro, ¿verdad? Vemos cómo cada familia de chips fue adoptada por uno de los gigantes, y eso solidificó la división. El exitazo del IBM PC le dio el dominio del mercado a Intel, mientras que el Macintosh estableció el legado de Motorola en el mundo de Apple durante muchísimos años. Y para que nos explote un poco la cabeza con la perspectiva, recordemos los 6.000 transistores del 8080. Bueno, pues un procesador de hoy en día puede tener más de 10.000 millones. Es un aumento de más de 1 millón de veces. Y sin embargo, en el fondo, siguen haciendo lo mismo, mover datos, cambiar datos y tomar decisiones. Así que, la próxima vez que abramos una app o echemos una partida, hay que recordar que todo ese universo digital tan complejo, al final se reduce a miles de millones de operaciones súper simples, ejecutadas por un descendiente directo de aquellos chips pioneros. La pregunta que queda en el aire, claro, es, si con estos comandos tan básicos hemos desatado todo este poder, ¿qué tipo de lógica completamente nueva va a impulsar el próximo gran salto en la computación?